Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y hoy empezamos una jornada. Vamos a leer juntos A Punta de Lanza de Steve Sand. Es uno de mis libros favoritos. He aprendido muchísimo de él. Es una narración de una parte de su vida. No es una biografía como tal, pero pues es una historia verídica. Y vamos a empezar el prólogo. Un guía a la Amazonia. Cuando entré en el barato alojamiento rentado en Quito, podía decir que el grupo de universitarios al que estaba a punto de guiar a la selva del Amazonas no tenía ni la menor idea de la aventura genuina que emprendían. Por la manera despreocupada en que estaban esparcidos en el hotel, también me convencí de que no se daban cuenta de los riesgos que correrían. Un profesor de la Universidad de Washington me había preguntado si podía dirigir a un grupo de universitarios al territorio de la notoria tribu guaraní. La embajada estadounidense le informó que él ya no podría llevar más grupos de universitarios al norte de las selvas ecuatorianas debido al creciente peligro de secuestro por parte de los terroristas colombianos. El profesor había leído en alguna parte que yo estaba viviendo entre la tribu guaraní, más al sur, en un área mucho más aislada. Incluso los terroristas colombianos no se atrevían a invadir territorio guaraní, no solo por su aislamiento, sino por su notorio pasado. Mi único interés en llevar visitantes al interior de la selva tropical era mi deseo de ayudar a los guaraníes a encontrar la manera de crear una economía necesitada con urgencia. Este grupo iba a ser muy numeroso, más de 30 universitarios, aparte del director y un par de ayudantes. Para lograr mantenerse dentro del presupuesto y todavía poder pagar a los guaraníes, tuvimos que eliminar el gasto de llevar al grupo por avión a la selva. Tendrían que pasar días andando por caminos enlodados y empinados, bandeando ríos y abriéndose paso entre la flora y la fauna que hace la Amazonia tan intrigante para el novato. Me habría negado, no tenía ninguna ascendencia sobre este grupo. En otros que había guiado conocía a los dirigentes o miembros del grupo. Sabía que respetarían los parámetros que los guaraníes y yo establecimos una gira de este tipo, pero en realidad la decisión estaba en manos de los guaraníes. Me sorprendieron con el entusiasmo para ya recibir y enseñar a estos cowadí o extranjeros respecto a la vida de su dinámico mundo. Al embarcarnos en el autobús para el viaje de un día hasta los comienzos de la inmensa selva tropical amazónica, me di cuenta de que tendría que ganarme cualquier respeto que esperara de este grupo. No eran lo que llamaríamos irrespetuosos, sino que parecía haber una pared entre nosotros. A lo mejor habían oído que yo era misionero. Comparada con la vida en la Amazonia, la sociedad estadounidense es muy novelera. Las modas cambian todas las temporadas y lo que se considera aceptable para todos cambia casi con igual rapidez. En este tiempo, los chicos expiatorios del grupo aceptable eran los misioneros y las compañías petroleras. Estaba seguro de que este grupo no sabía que yo había trabajado algún tiempo en las empresas de petróleo y gas, así que no podían achacarme esto, pero a lo mejor oyeron que mis padres fueron misioneros, lo que explicaría por qué estaban tan familiarizados con la Amazonia y por consiguiente les estaba sirviendo de guía. Si mis padres fueron misioneros, quizás se figuraban que yo también lo sería. No lo era. Yo no fui mandado por los estadounidenses para ayudar a la gente de la Amazonia en sus necesidades médicas, educativas, políticas, económicas ni espirituales. Yo nací aquí. Aunque mi cascarón se veía norteamericano, mi corazón y manera de pensar eran bien latinoamericanos y mi pasaporte decía que yo era tan ecuatoriano como el presidente de la República. Después de pasar un día preparando al grupo con el equipo necesario, reduciendo sus efectos personales a una fracción de lo que esperaban llevar consigo y comprando provisiones, estábamos tan listos como podíamos para dejar el mundo de las carreteras, almacenes, hospitales, radio, televisión, transportes públicos, restaurantes y el del inglés o cualquier otro idioma conocido. Yo no iba a acompañar al grupo en sus caminatas por la selva. Los entregaría a 3 amigos de la tribu. Solo iba a ser el piloto del grupo. Mientras ellos bregaban con las trochas de lodo,
Siempre alerta a las anacondas gigantes, serpientes venenosas y tarántulas, yo llevaría por el avión nuestras provisiones y sus objetos personales a la última aldea quechua antes de entrar a territorio guaraní. El viaje a Pitacocha debía llevarse como 6 horas. A los quechuas y los guaraníes les llevan menos de 4, aún cargando cargas pesadas. Dejé que los universitarios a las 7 de la mañana al fin del camino. Esperaba que llegaran a Pitacocha en el mediodía y la 1 de la tarde. Más o menos a la hora en la cual deberían estar llegando, yo estaría ocupado tratando de volver a insertar como 7 centímetros de intestino grueso del recto de un pequeño niño que se había salido debido a un caso prolongado de diarrea aguda. Cuando al fin logré que el pequeño dejara de berrear, dándole un caramelo, la presión de su abdomen disminuyó lo suficiente como para poder lavar la sección colgante del intestino y embutirlo al sitio que le pertenecía. Eran pasadas las 3:30 de la tarde. Una lluvia torrencial inundó nuestra parte de la selva, en un diluvio que dejó varios centímetros de agua acumulada en la corta pista de hierba. 1 hora después, el sol comenzaba a ponerse detrás de las altas cumbres de las montañas que levantaban como macizos apenas a unos 100 kilómetros del oeste. Preocupado, despegué mi avioneta en un esfuerzo desesperado por saber lo que les habría pasado a los 33 gringos y 3 guías guaraníes. La selva era demasiado densa como para poder ver algo desde un avión. Siendo que no había más que hacer hasta que amaneciera, aterricé, decidí colgar mi hamaca. Al fin me quedé dormido. Como a las 10 de la noche me despertaron unos ruidos extraños y algo que parecía un ejército de luciérnagas gigantes. El grupo no se había equivocado de camino. Les tomó 15 horas recorrer un camino de 4. Por dicha, su director sabía que no podía permitirles que se separaran. Llegaron al paso del miembro más lento del grupo, pero por lo menos llegaron. A la mañana siguiente los llevé en la avioneta de 2 en 2 de Pitacocha a Cainahueano, el pueblo más cercano en territorio guaraní. Los universitarios estaban tan emocionados por haber vencido las millares de obstáculos del día anterior para llegar a Pitacocha que estaban listos para enfrentarse a lo que fuera. La única manera en que se puede despegar de la corta pista del pueblo de Pitacocha fue equilibrando con cuidado el peso de las parejas entre los miembros más pesados del grupo y los más delgados. La pista termina en una subida, como rampa, para decolar y poder volar sobre el abismo y luego lanzarme en picada para alcanzar suficiente velocidad de vuelo. Todo en este mundo era tan nuevo para los extranjeros que pareció que la mayoría de ellos ni siquiera lo notaron. En Cainahueano, una delegación guaraní nos esperaba con canoas de madera para llevarnos con nuestras provisiones corrientes bajo el río Ehuene-1, que los mapas lo llamaban Curaray, hasta la primitiva aldea estilo guaraní que construyeron para el grupo. Cuando llegamos al campamento Huaponi, o campamento Me Gusta, estos sofisticados intelectuales de un mundo distante estaban a todas luces asombrados por el paraíso virgen y aterrador al que habían entrado. También estaban asombrados por los guaraníes que con paciencia y sin ninguna condescendencia les daban de comer. Los protegían y con efusión les dieron la bienvenida a su territorio ancestral, todo sin poder decirles ni una frase que pudieran entender. Yo había llevado por avión la carga que necesitaba permanecer cerca de Cainahueano, a un pueblo pequeño a unos 40 minutos de camino. Río abajo, donde vivía con algunos guaraníes, que eran los anfitriones del grupo. Regresé avanzada la tarde al campamento para asegurarme que las hamacas estaban colgadas en forma adecuada en la larga choza de paja que iba a ser nuestro hogar por 5 días. Por más que lo intenté, no logré convencer a los guaraníes de que los extranjeros no sabían cómo colgar algo tan básico como una hamaca. También necesitaba asegurarme que los guaraníes de mayor edad recibieran hamacas más grandes. Los guaraníes son gigantes de corazón y fuerza, pero son pequeños de estatura. Cuando el sol empezara a ponerse y las criaturas e insectos nocturnos
estaban afinándose para su sinfonía nocturna, me uní a un grupo de universitarios y guaraníes que estaban sentados alrededor de una fogata. Una de las jóvenes del grupo visitante me hizo una pregunta. A fin de prepararme para este viaje, comenzó, hice algo de investigación para el ensayo que tengo que presentar sobre el mismo. Descubrí que hay una tribu violenta con mala reputación que vive por aquí. ¿Puede preguntar a los guaraníes si los conocen? Pensé que me estaba tomando el pelo. En un tiempo, a los guaraníes se les conoció como aucas, término despectivo que significa salvaje, desnudo, y que lleva consigo la connotación de humanidad cuestionable. El nombre auca, dado a los guaraníes por los quechuas con los cuales se atraviesa una historia que tuvieron en guerra, es un término degradante, aunque tal vez no inmerecido, que nunca uso excepto para aclarar que los aucas y los guaraní son el mismo pueblo. Los antropólogos los clasifican como quizás la sociedad más violenta que jamás se haya estudiado. Antes que los misioneros hicieran contacto amistoso con ellos, la tasa de homicidio dentro de la tribu era superior a 60%. La joven que planteó la pregunta me dijo que además de la increíble tasa de homicidio dentro de la tribu, esa gente mataba con crueldad a los de otras tribus, caucheros, aventureros y a cualquiera que traspasara su territorio o viviera cerca de sus fronteras. Era obvio que ella estaba refiriéndose a los guaraníes, así que le dije, los que describe son los guaraníes. Ella pensó que yo no sabía de lo que estaba hablando. Al parecer, yo todavía luchaba contra el estigma del misionero ignorante. La gente a la que me refiero se hizo famosa en todo el mundo por matar a 5 misioneros estadounidenses que intentaron entablar amistad con ellos en 1956, dijo ella. Esa noticia se difundió por la radio en todo el mundo y apareció en una serie de artículos en los periódicos de los Estados Unidos, de América, Canadá, Europa, hasta en la revista Time y Selecciones. Ay, Selecciones, yo me acuerdo de ese libro. Era obvio que no iba a creer mi palabra, así que le sugerí que preguntara a los propios guaraníes. Le dije, solo pregúntale a cualquiera de los guaraníes adultos aquí presentes, ¿dónde están sus padres? Le enseñé a decir, Bitomaempo Ayamonoi. Fíjense, hay que aprender a decir eso. Bitomaempo Ayamonoi, que significa su padre dónde ha estado. Ella parecía preguntarse qué tenía todo que ver eso con su planteamiento, pero escogió a uno de los guaraníes que se divertía oyendo estos galimatías en inglés y le preguntó. Él se limitó a responder, Dobai. Le expliqué que esa palabra significa ya. Su padre ya estaba muerto, añadí. Se enfermó y se murió o se murió de viejo. El guerrero hizo un ademán de desdén a mi pregunta ridícula y aclaró con gestos dramáticos que su padre lo habían matado con lanzas. ¿Dijo él lo que pienso que expresó?, preguntó la joven. ¿Mataron a su padre atravesándolo con lanzas? ¿Quién haría algo tan terrible? Le informé que los únicos, hasta donde yo sabía, en Ecuador que mataban con lanzas en el siglo XX eran los guaraníes. No esperaba que ella me creyera y no me decepcionó. Otro de los universitarios escogió a una mujer guaraní y le hizo la misma pregunta, la misma respuesta. Después de otra pregunta con la misma respuesta, 2 jóvenes en el grupo me pidieron que le preguntara a la esposa de Mincaye, Ompodai. Por el cuchicheo que oí entendí que estaban seguras que alguien tan cariñoso y dulce como Ompodai no podía haber sido traumatizada por algo tan horrible como el asesinato cruel de su padre. Pero Ompodai respondió, mi padre, mis 2 hermanos, contándolos con los dedos, mi madre, mi hermana menor, parece que había más, pero se detuvo ahí. A todos los mataron con lanzas y machetes. Entonces señaló al guerrero más viejo presente que estaba en el tronco con uno de los jóvenes visitantes. Furiosos y odiándonos, Davo nos mató a todos. Tan pronto como traduje, el joven que estaba sentado junto a Davo se puso de pie de un salto, como si le hubieran clavado un alfiler y gritó, ¡Dios mío, yo estaba sentado con él! Para entonces ya estaba oscureciendo mucho. Las ranas de árbol ya estaban a mitad de sus conciertos nocturnos, de su concierto nocturno, sonido que los que viven en la selva casi ni notan, pero pueden poner puntas de nervios a los visitantes. Uno de los universitarios recalcó, muchachos, ahora somos 4 para 4. Mi peleona abuela de la tribu sabía de qué estaban hablando, así que decidió dar su respuesta.
Contó cómo otro clan de los guaraníes le puso una emboscada a su familia. Cuando el intercambio de lanzas terminó, solo ella y otra muchacha que apenas estaba llegando a la edad casadera quedaban allí vivas en la selva. Cuando terminó su narración, que casi ni tuve que traducir por su pantomima era tan clara que los universitarios como sus palabras para mí. Señaló a uno de los guerreros sentados a mi lado y dijo, como quien da la hora, él mató a mi familia y me hizo su esposa. Una de las jóvenes del grupo tartamudeó, ¿cómo puede vivir con el hombre que mató a toda su familia? Le expliqué que a la otra joven que fue secuestrado con Dawa se le había oído quejarse de que mataron a su familia con lanzas. Uno de los atacantes le atravesó con una y la dejaron en el camino para que falleciera sola con una muerte agonizante sin que nadie enterrara su cuerpo. Expliqué, no es que Dawa tuviera mucho que escoger. Entonces se me ocurrió que esos jóvenes no sabían cuál era mi relación con la tribu. Yo estaba sentado entre el esposo de Dawa, Kimo, y Mincaye, el cual me adoptó en la familia guaraní desde 1956. Dewey estaba sentado frente a mí en el círculo. Él también había sido parte de aquella matanza. Ellos también mataron con lanzas a mi padre, le informé al grupo. Yo tenía mi brazo sobre los hombros de Kimo y Mincaye se apoyaba en mí sosteniendo una de mis manos con la familiaridad con los que los hombres guaraníes se sienten libres de expresar. Mi padre. Le dije a la joven que había comenzado esa dramática conversación. Fue uno de esos 5 misioneros a los cuales te refieres. ¡Ah! ¿Qué tal el prólogo? Este libro, de verdad, es impresionante. Aprende uno muchísimo. Van a desde el lenguaje, muchas palabras y frases en guaraní, para empezar. Así es que si un día queremos ir a Ecuador, Ecuador era una de mis grandes amigas, y bueno, si queremos ir al Amazonas y así, bueno, por lo menos ya podemos llegar y preguntarles, ¿dónde está mi padre en guaraní? Pero bueno, aparte la manera en que podemos comparar la manera en que nosotros vivimos y la manera en cómo viven ellos. Nosotros a veces nos quejamos de que no tenemos lo que queremos, pero a través del libro vamos a ver que hay gente que vive diferente a nosotros, con costumbres diferentes, con necesidades diferentes, y entonces a lo mejor podemos evaluar de una manera distinta lo que tenemos y dónde estamos. Aparte que, bueno, imagínense, este hombre, siendo amigo de los asesinos de su padre, nos da una lección impresionante de perdón. Y sí, a mí lo que más me gustó es que este libro muestra de manera activa, pues como ellos querían ayudar a un pueblo y cómo lo hicieron y cómo fue lo que intentaron y cómo fue lo que no les funcionó y cómo fue lo que sí les funcionó. Así es que si está en tu corazón a lo mejor querer ayudar a los demás, como debería ser, es una muy buena pauta para saber cómo ayudarles, porque a veces hacen una cosa tan ridícula. Yo me he encontrado en situaciones tan ridículas donde yo he llegado así como de, voy a llegarles a ayudar y les voy a llegar a dar algo cuando ellos no tienen idea, no lo necesitan, no lo sirve, porque sus necesidades y las nuestras son diferentes. Entonces, bueno, y todo esto, imagínense, conjunto, otra cultura, otro idioma, muerte, violencia, querer ayudar, el no saber cómo. Todas esas cosas que parecen que no se pueden conjuntar, Dios ayuda a conjuntarlas. Y eso es lo maravilloso. A lo mejor en tu vida las cosas ahorita no tienen mucho sentido. Y cuando estás con tu esposo, dices, no le entiendo, creo que hablamos otro idioma. O con tus hijos, me pasa, es que no les entiendo, es que es como si hablaran distintos idiomas, porque sí conozco las palabras, pero es que no, la comunicación nomás no se da. Y luego la violencia, vivimos en un momento violento en el mundo y en nuestro hogar también. ¿Cómo estás tú en tu casa? A lo mejor dices, oye, ¿cómo puedo vivir con esta gente en mi casa, que es mi familia?
pero que no entiendo y que me están haciendo daño. A lo mejor mataron mis sueños, a lo mejor mataron tus ilusiones, a lo mejor te han hecho algo y te cuesta trabajo perdonar. A lo mejor quieres iniciar también algo nuevo y quieres ayudar en este momento de tanta necesidad y no sabes cómo, y no sabes cuándo, y no sabes dónde. Pues todo esto, al igual que a este hombre, Steve Sand, lo puede hacer Dios en tu vida. Si lo pudo hacer allá en la selva con este hombre, Dios lo puede hacer en tu vida, en tu casa. Ten esperanza. Anímate y nos vemos mañana para seguir leyendo esta historia tan interesante.